Vamos ahora con Rafael del Río Labarte. Él es director general de San Ignacio de Recalde, magíster en educación por la UDEP y la Universidad Complutense de Madrid, sobre un tema clave que los padres hemos podido constatar en las últimas semanas o en los últimos meses del estado de emergencia, que es la relación de nuestros hijos con la tecnología, con los celulares, con las tablets. ¿Cómo están? ¿Qué están consumiendo los chicos en materia digital? Señor del Río, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Omar? Buenos días, buenas tardes, perdón. Encantado. Mire, yo lo que veo es que entramos en una situación atípica, sin mucho registro previo en relación a las clases virtuales. Usted y yo sabemos que las universidades a nivel de maestría utilizaban esta metodología de clases virtuales, Sí. pero lo cierto es que en los niños, y sobre todo en los más pequeños, no había mucho registro previo. Lo alentador es que después de 5 meses de clases virtuales, hay muchos colegios que han logrado establecer o fijar un horario que sea razonable, en que los chicos puedan adquirir competencias. Esto, señor Omar, en los años 80 hubiese sido una desgracia. Hoy día tenemos a los chicos conectados con un programa diario, se levantan por la mañana, se conectan a las clases, tienen momentos síncronos, que son momentos en vivo con el profesor, y momentos asíncronos de trabajo en off, que no tienen que estar conectados al 100%, que era una preocupación que tenían, Omar, los papás, porque decían, mis hijos van a estar conectados muchas horas, pero no es tan cierto. Yo he sido profesor de primaria y de secundaria muchos años, y en realidad el profesor, cuando explica y modela en una clase que tiene que ver con la motivación y la construcción del saber, o sea, cuando le dicta al alumno, está conectado, está enseñándole al alumno desde la pizarra 20 minutos y luego el alumno pasa a trabajar al libro. Sí. O sea, no es que tiene que estar conectado 40 minutos constantes al ordenador, que eso sí me parece que es delicado, el tiempo prolongado al ordenador, que eso es lo que recomiendan los médicos, que no debe ser ni muy prolongado ni muy cerca al ordenador. Entonces, en base a esto se ha logrado bastante en el nivel privado. En el nivel público se están haciendo ahí unos intentos y unos esfuerzos para que los chicos del Perú estén beneficiados con la educación este año. Ahora, una de las preguntas que los padres también nos hacemos es el nivel de la calidad, no por el profesor, sino que una cosa es llevar clases de manera presencial y otra cosa es llevarlas pues de manera virtual. ¿Baja la calidad? ¿Hay problemas ahí o no se siente tanto? Mire, tiene que ver esto, y es buena la pregunta, con la capacitación a los maestros. Omar, hay muchísimas herramientas tecnológicas, muchísimos apps, muchísimas herramientas en Google que los maestros pueden utilizar para que el aprendizaje sea más significativo y para que la interacción del alumno con el profesor sea activa y que el aprendizaje sea, como te decía, significativo. Lo que pasa, Omar, que yo creo que es una idea que tenemos que cortar, es que los papás quieren pasar la presencialidad a la virtualidad. Y no, son dos escenarios distintos. Los chicos ahora están desarrollando competencias tecnológicas y otros tipos de competencias. Creo que nos hemos adelantado 4 años en un escenario distinto. No puedo yo tener a los chicos, usted cuando deja a su hijo en el colegio lo deja a las 7:30, lo recoge a las 3:30. Son 8 horas. En el campo virtual no pueden estar 8 horas conectados al ordenador, tienen que tener una serie de actividades, como te explicaba, síncronas y asíncronas, con horarios bien pensados. Pero te voy a comentar algo, yo como director estoy entrando a los salones de clase, me meto al Zoom y participo del salón en silencio, ahí sale solamente mi nombre en el cartel, y veo que los profesores, en verdad, que han sido capacitados, cuentan con una serie de herramientas tecnológicas muy buenas que hacen que el aprendizaje sea, como te decía, significativo y además atractivo. Ahora, sí quisiera yo, Omar, hacer un paréntesis con la educación pública, ¿no? Yo sí creo que ahí estamos muy lentos. Yo, como director de un colegio privado, no dejo de pensar en la educación pública. Habían unas tablets ahí que por un tema de proveedor no salen. Omar, estamos en agosto. ¿De qué tamaño es la brecha? Y ahí sí me gustaría hacer
digamos, un paréntesis o detenernos, porque efectivamente no está, digamos, todos los chicos en el país no están llevando las clases en esta época de la misma manera. Es decir, ¿cuál es la diferencia de llevar clases virtuales por Zoom, ¿no? Donde hay una interacción con el maestro, hay una interacción con sus compañeros y solamente no quiero menospreciar de ninguna manera, me parece un trabajo importante, digamos, el programa Aprendo en Casa, escucharlo por la radio, verlo por la televisión, pero no hay una interacción, como sí lo vemos en el otro caso. Correcto. Y has dado en el punto. Si yo ahorita estoy conversando contigo, podemos interactuar, podemos cambiar opiniones, Exacto. podemos manifestar nuestras diferencias, te puedo consultar en plena explicación o en pleno diálogo, tú me puedes hacer una acotación. Lo grabado, lo que se ofrece en televisión mediante el programa Aprendo Contigo, Omar, no tiene pues retorno. Hay un profesor que habla, yo entiendo el esfuerzo del Estado. Bueno, me parece que Colombia ya tenía implementado un programa virtual para este tipo de situaciones y que está mucho más adelantado que nosotros. Yo creo que esto lo debimos haber pensado antes, pero claro, si no interactúo con el maestro es muy difícil, porque yo te comento, yo estoy entrando a salones de primer grado de primaria y los chicos lo que más hacen en la construcción del saber, que es la parte más rica de la clase, es interactuar con la profesora y levantan su mano de manera ordenada. Primer grado de primaria, Omar, conectados, sin sus papás, manejan perfectamente la tecnología, estamos frente a otra generación, pero claro, cuentan con un profesor que está bien capacitado y que tiene una planificación de clases ordenada. Yo quería tocar un tema que me parece importante, muy breve, que no debemos descuidar la formación integral, Omar. No todo es intelectual. Los chicos hoy día están encerrados en las casas y tenemos que ver el desarrollo social, el desarrollo emocional, que no está siendo un tema muy simple. Por ejemplo, la educación física. Hay chicos que le dan menos importancia a la educación física cuando estamos en un tema de sanidad coyuntural general en un país, Sí, claro. donde debemos educar a los chicos en la salud física, no solamente en el deporte, sino en la nutrición. O sea, la clase de educación física debería ser muy importante en este tiempo, y el trabajo de los padres en casa. Los chicos... Ahí me quería sí, detener, señor sí, del Río. Vamos a hacer una sí. pausa porque ese es un tema fundamental, ¿no? Usted lo decía hace un momento. Nosotros, antes de la pandemia, llevábamos a los chicos al colegio, 7:50 de la mañana, los dejábamos, los recogíamos 2 de la tarde, 3 de la tarde, y quizás nos olvidábamos. En este caso, ya el rol del padre de familia, entiendo, ha cambiado también, es distinto. De eso vamos a hablar después de la pausa. Son las 12:17 de la tarde. Omar Mariluz los acompaña en su programa Siempre en Casa, hoy domingo 2 de agosto. Estamos conversando con Rafael del Río Labarte, él es director general de San Ignacio de Recalde, magíster en educación por la UDEP y la Universidad Complutense de Madrid, sobre cómo están llevando los chicos en edad escolar las clases virtuales y las grandes brechas que hay también entre la educación pública y la educación privada. Pero también yo dejaba, digamos, el tema ahí puesto en la mesa antes de ir a la pausa, los padres. ¿Qué rol cumplen los padres en esta coyuntura, ¿no? ¿Debería estar más activo, deben estar más presentes, más al tanto? Omar, acá hay un tema que es inevitable. En inicial, los niños de prekinder y kinder necesitan del apoyo de alguien en casa. Esto es parte del contexto en que vivimos. En primer grado ya vemos más autonomía en los niños hacia adelante. Yo creo que los alumnos deberían tener un horario, como explicabas bien tú, de horas síncronas y asíncronas de 8 a 1. Sí deberían supervisar, porque estamos hablando de niños y adolescentes, Omar, que deben ser orientados tanto por el colegio como por los padres. Los primeros educadores son los padres de familia. Entonces hay mucho padre de familia hoy en día que hace trabajo en casa y que puede darle una mirada y una orientación a su hijo y a sus hijos para que puedan aprovechar bien. Y me parece también que hay momentos que no deben ser, pues, o sea, si el chico está conectado,
si el chico está conectado 5 horas más o menos al colegio de manera virtual, debería tener un momento familiar también de almuerzo en casa, donde ya no hayan celulares en la mesa, Claro. donde se puedan tocar otros temas, de repente algún momento en el día para ver una película en familia. Tenemos que pensar que la vida social se ha reducido al departamento o a la casa. Mira, yo te voy a explicar brevemente, en primaria se dan 20 minutos por bloques Ajá. de hora síncrona y 20 minutos de hora síncrona. Estoy dando un ejemplo de más o menos lo que trabajamos los colegios privados. Entonces ahí tú tienes 6 por 20, que son 2 horas de computadora al día, pero 6 por 20 síncrono y 6 por 20 asíncrono. ¿Qué significa? Que yo te doy la clase, construimos el saber, como bien decías tú, de manera activa, y el alumno hace las preguntas, y luego el alumno pasa su libro en la mesa de trabajo y ya no está conectado al ordenador. Te explico esto porque esta es una de las preocupaciones más grandes que surgió de los padres al inicio. ¿Cuánto tiempo van a estar frente al ordenador? Y no es tanto, porque 20 minutos de clase, me explicas, interactuamos, construimos el aprendizaje, y luego los alumnos van al libro, a la mesa, ya no están conectados al ordenador y el profesor queda en off. O sea, el profesor queda de manera asíncrona en el ordenador para ver si hay alguna consulta que resolver. Pero no es que pasan los chicos, como se pensó en un momento, 5 horas o 6 horas al día en la computadora. Es la mitad, porque lo otro es de manera asíncrona. Hay un montón de actividades asíncronas que se pueden dejar también para que los chicos puedan trabajar. Otro tema que me parece importante, que en el Estado yo creo que hay que empezar a verlo, es el apoyo psicológico, ¿no? Los colegios cuentan con departamentos de orientación educativa, con psicólogos, y pueden los papás pedir entrevistas y ver la situación de cómo van los alumnos y también cómo va la familia. Lo hablábamos hace un momento con un doctor médico pediatra sobre la ansiedad que está generando en nuestros chicos el encierro, el no poder salir, el no poder verse con sus amigos. Hay un nivel de ansiedad que puede afectar incluso la capacidad de llevar los cursos virtuales. Yo pienso que, bueno, a ver, tiene que haber soporte de parte del colegio en términos psicológicos. Hay un porcentaje de alumnos que sí presenta ansiedad, habrá niveles de ansiedad, y para eso tenemos la intervención del psicólogo, que mediante Zoom puede reunirse con el niño y con algunos tips o algunos, de una manera ayudarlo psicológicamente para sacarlo adelante, y luego reunirse con los papás para ver qué plan de acción se puede generar para que el chico mejore. O en todo caso, lo que hacen los colegios es diagnostican y luego derivan alguna terapia cuando sea necesario. Y el Zoom hoy día, Omar, también es parte de lo bueno. Permite que los chicos puedan tener una terapia con la psicóloga de manera virtual. Y una cosa es que yo hable por teléfono contigo y otra cosa es que nos miremos. Entonces, esto ayuda mucho. Pero claro, otra vez nos estamos centrando en el sector privado, donde en un sector, considerable se puede manejar estos aspectos, pero en el sector público vemos a niños que tienen que subir la colina de su casa, la montaña, el cerro, para ver cómo con un celular, probablemente que la pantalla no sea en buenas condiciones, recibir una clase con un internet que se cuelga. Yo ahí sí te quería hacer una acotación. Mire, un alumno está 8 horas en un colegio público o privado, con actividades programadas, con recreo, con actividades complementarias para lograr unas competencias que el colegio se ha fijado según el Ministerio de Educación. O sea, eso compararlo a que un chico vaya a la punta de un cerro para lograr captar algo de internet en un celular, que es una pantalla muy reducida. Por eso la idea de las tablets a mí en principio me pareció muy bueno, y con el internet incluido ahí. Me parece que, claro, tenemos que pensar que va a ser un año especial, pero tenemos que reconocer también que las competencias que el Ministerio exige en este año no van a poder logradas en el Estado, y que van a tener que recuperar en el tiempo estas competencias, reprogramando algunas actividades y Ahí, logrando que los chicos puedan terminar.
Ahí hay un tema bien Sí. complicado, ¿no, señor del Río? Porque, claro, se cayó toda esta compra de las tablets, se llevó mal, lamentablemente. Ahora la expectativa es que estas tablets lleguen más o menos para el último trimestre del año, para octubre, noviembre, esperemos. Digamos, sería prudente ampliar el año escolar justamente para la educación pública, llevarlo a enero, febrero, dado que hay pues una brecha enorme, lo comentábamos, entre los chicos que se han podido llevar sus clases en medio de la pandemia y los chicos que lamentablemente algunos ni siquiera han podido ni siquiera ver el aprendo en casa. Mira, el Ministerio de Educación nos exigió a los colegios presentar una nueva programación de acuerdo a las circunstancias y nos han aprobado a la mayoría de colegios este plan de recuperación. Y te lo digo con toda sinceridad, estamos logrando las competencias casi al 90%, lo que no se logre se reprogramará para el próximo año. En el Estado, yo creo que hay que mirarlo de manera distinta. Primero, salir del tema burocrático de las tablets, que los chicos tengan su tablet con internet. Yo sí estoy de acuerdo que las clases vayan hasta marzo, darles a los chicos por ahí unas 2 semanas de vacaciones o un poquito más quizás, y luego empezar el año 2021, porque si no la carga, lo pendiente, lo que no se ha trabajado en el programa que estaba establecido para este año, o sea, lo que no se ha conseguido es de un porcentaje muy alto. Y lo otro es este salto en la virtualidad, en la tecnología, Omar, que hemos logrado, debería ya quedarse, ¿no? Como la pandemia ha venido, la tecnología ha venido a quedarse en medio de esta pandemia, tenemos que pensar en los chicos de la sierra. Yo he trabajado en colegios de la sierra y los chicos cuando es época de cosecha no van, faltan porque tienen que ayudar a sus padres. Hay lugares en el Perú que no llega la educación y sería súper interesante lograr que los chicos tengan esta tablet y en algunos casos como este que te explico, en el que el chico participa de la cosecha en la sierra y no puede estar en esa época en clases presenciales, podría tener las clases virtuales en una nube grabadas y en la tarde poder seguirlas, o alguien que está mal de salud. O sea, podemos aprovechar esta coyuntura para avanzar con lo tecnológico y que este medio resuelva muchos problemas que tenemos en educación en el Perú, ¿no? Yo sí creo que es una gran oportunidad, pero hay que agilizar el tema de la tablet, hay que invertir en Internet. Creo que ha llegado el momento de que el gobierno invierta en estos dos aspectos, que es una buena conexión y una buena tablet, y que los chicos tengan en el Perú, que nadie se quede atrás y tengan la oportunidad de una educación de calidad. Ahora, Sí. para ir terminando, señor del Río, me preocupaba y me hacía esta pregunta, sobre todo con un segmento que es súper vulnerable. Son los chicos que estaban entrando a quinto año de secundaria, es decir, ya estaban por acabar el colegio, con miras a quizá ir a una universidad, con miras a estudiar una carrera técnica. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cómo esta situación los ha afectado, ¿no? Incluso aquellos chicos de quinto de secundaria en colegios públicos que no están llevando clases. De todas maneras, es un impacto porque ellos ya estaban en una etapa de transición. Sí, a ver, otra vez hacemos la diferencia. En los colegios privados que funcionan las clases Zoom y que tenemos profesores capacitados y con una buena conexión y el chico tiene en su casa una buena computadora y tiene un buen ambiente donde estudiar, yo no veo mayor problema. Ajá. En sectores más deprimidos, con gente que tiene más problemas económicos, sin duda va a haber ahí una brecha que resolver. Yo plantearía, es una sugerencia, Ajá. que las universidades hagan una suerte de ciclo cero, donde puedan preparar a los chicos, sobre todo en temas de razonamiento numérico, de redacción, de control, de comprensión lectora, que es un problema en el Perú. De repente fijar un horario, un ciclo cero en las universidades para que los chicos que se presenten en el 2021 no lleguen tan desfasados. Como te digo, en aptitud verbal, en aptitud numérica, en cursos que los chicos definitivamente tienen que dominar. Un tema, Omar, que no me parece menor es la información que los chicos encuentran en Internet. Tú decías hace unos minutos que puede haber un chico con ansiedad, con depresión, de hecho que lo hay, porque el confinamiento trae estas cosas, pero él va a buscar en Internet
él va a buscar información. Y en Internet hay un montón de información con fuentes poco fidedignas, con fuentes poco confiables, y eso sí es un riesgo. Tú decías en algún momento cómo tienen que intervenir los papás, Ajá. orientando. Mi hija tiene, por ejemplo, 12 años, yo no voy a poder decirle a mi hija qué ve y qué no ve en Internet. Hay un programa que es interesante, te lo cuento rapidito, que es puedes proteger al chico, o sea, se puede poner un sistema de seguridad en Internet De que filtros, bloquea claro. algunas páginas que los chicos no deberían acceder. Pero ya hay un momento que no puedes seguir controlando y le tienes que explicar a tu hijo que tiene que aprender a elegir y que tiene que aprender a consultar y que tiene que aprender a saber a qué páginas se mete y a qué páginas no se mete, porque estos sistemas de seguridad que tienen el Internet en relación a la protección del menor son muy flojos. Perfecto. Entonces, a mí sí me parece que los papás debemos ir y los educadores ir por delante y explicar a los chicos qué cosas pueden encontrar en Internet. Qué Ahí cosas la comunicación es fundamental. Muchas gracias, señor sí. Rafael de Río Labarte, director general de San Ignacio de Recalde, magíster en educación por la UDEP y la Universidad Complutense de Madrid, conversando sobre este tema que es importantísimo, ¿no? Sobre todo para los chicos en edad escolar